Bienvenidos a INTA en Acción, una producción de la Agencia de Extensión Bahía Blanca del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con aportes de todo el país. INTA en Acción. Productores, empresas, instituciones y profesionales protagonistas del sistema agroalimentario regional por AM 1240, Radio Universidad. Muy buenos días, bienvenidos a INTA en Acción, nuestro programa número 86, cuarta temporada, en que nos encontramos los sábados a la mañana durante una hora para recorrer las actividades que realiza el INTA, junto con otras actividades, con los productores, con las empresas, en beneficio de la comunidad y del progreso. En primer lugar, quiero agradecer a todas las consideraciones positivas que he recibido respecto de la editorial del programa pasado en cuanto a la Revolución de Mayo. Les agradezco enormemente por su atención y su tiempo en escuchar la editorial, y después por también sumarse a esta intencionalidad de abandonar un viejo mundo y tratar de construir un mundo nuevo mejor. Y en este programa, todavía conmovidos con la actividad que organizamos entre el INTA, el Juan 23 y la Asociación Civil Animate, un curso taller que se llama Instagram para Emprendedores, con todo lo relacionado para la posible venta de productos y servicios de los emprendimientos y de los emprendedores en Instagram. Y bueno, hemos tenido más de 600 inscriptos, un curso que dura durante 3 semanas, con entrega de material gratuito, abierto a todo público, sí, con inscripción previa, y con la intencionalidad que hacia adelante se conforme una comunidad virtual, una plataforma de apoyo a los emprendimientos y a los emprendedores, porque en estos momentos de crisis siempre la posibilidad de desarrollar un emprendimiento viene a suplir en alguna medida la falta de trabajo, ¿no? Y de empleo. Así que consideramos que quedó demostrado en esta gran demanda de interés, porque tuvimos que, cerrar el cupo. Antes más de 600 era bastante peligroso llevar adelante la actividad. Nos dimos cuenta, o tuvimos la intuición de que podría ser algo muy útil y servir realmente a la comunidad en estos momentos, y la verdad que con el gran interés demostrado, ahí se corroboró. Un gran agradecimiento a Mirta Ramos, ahí de la agencia de Pigüé, que campeó la situación de tanta cantidad de inscriptos, día y noche, dando respuestas a innumerables correos que llegaban. Pero el emprendedorismo no solo suple a la falta de trabajo, sino que siempre es bueno una sociedad, una cultura emprendedora, en relación a otro tipo de culturas. Una cultura emprendedora nos garantiza poner nuestras ideas en funcionamiento, tener la capacidad de concretarlas, generar ideas innovadoras, y una sociedad así es muy importante. Así que y tiene esperanza de poder progresar. Así que es una gran alegría lo que ocurrió, nos llena de esperanza. Vamos a seguir transitando este curso taller que lo da Agostina Marfía. Esto fue desarrollado principalmente con la docente Florencia Marfía. Y bueno, esperamos poder seguir proponiendo actividades que despierten tanto interés como esta. Mi nombre es Federico Castoldi, les doy la bienvenida y comenzamos con INTA en Acción. Radio INTA, noticias para la innovación. Desarrollan una pomada para controlar una enfermedad venérea en caballos. El producto, desarrollado por investigadores de INTA Castelar en Buenos Aires, permite controlar una afección en los genitales externos de caballos y yeguas,
provocada por un virus que permanece en forma latente en el organismo de los animales y que se reactiva ante situaciones de estrés. Aldana Bisani, investigadora en el Laboratorio de Virus Equinos del INTA, señaló a Pampero TV que la enfermedad tiene un impacto negativo en la industria hípica nacional. La crema favorece la evolución de las lesiones y reduce las posibilidades de contagio, afirmó la investigadora, quien participó en Tesis en 2 minutos, convocatoria de comunicación de la ciencia de INTA. Lo que nosotros desarrollamos fue una crema antiviral para su uso tópico, o sea, la idea es esa crema que se utilice en la piel de la zona perineal y genital de tanto de yeguas como de padrillos. Esta crema contiene un antiviral que es el ganciclovir y la idea sería realizar el tratamiento de yeguas afectadas para reducir los tiempos de infección y reducir la excreción de virus al ambiente para disminuir, digamos, la carga de virus en el ambiente. La crema no está disponible aún en el mercado, dado que no ha sido todavía transferida a ninguna empresa. El año pasado estuvimos trabajando bastante en este producto y nuestra idea es este año poder realizar todo el registro correspondiente en SENASA y su transferencia para que pueda estar disponible en el mercado. El dato. Argentina ocupa el 4º lugar como productor de caballo sangre pura de carrera, detrás de los Estados Unidos, Australia e Irlanda. Destinarán más de 100 millones de pesos a productores de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Será a través de proyectos de inclusión socioeconómica en las áreas rurales PICEAR, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Las iniciativas están destinadas a inversiones en maquinaria agrícola, infraestructura en predios y comunitaria, e insumos para mejorar la producción y calidad de vida de las familias productoras. En la implementación de los proyectos, trabajarán en forma conjunta las organizaciones de productores y comunidades, técnicos del INTA Patagonia Sur, de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Radio INTA. Baja este contenido en www.inta.gov.ar o acercanos información a intarradio@inta.gov.ar. Radio INTA. Somos radio. Somos INTA. Hecho ciencia. Lo importante son los hechos, dicen todos por ahí. Sí, decimos nosotros, pero también quienes los hacen y sobre todo cómo, porque los hechos son procesos y no se hacen solos. Este podcast se bate entre la comunicación y la ciencia para contarte en primera persona para qué sirve y dónde te encontrás cada día con el conocimiento científico del campo en la ciudad. Porque a veces de tan cerca no lo vemos. Hecho ciencia. En este episodio de Hecho Ciencia conversamos con la licenciada Mónica Gagliotti. Mónica trabaja en el Laboratorio de Producción Animal de INTA Rafaela y se dedica, entre otras cosas, a la caracterización de mieles. La miel es un alimento antiquísimo, ya se encuentra en la Cueva de la Araña, en Valencia, 7000 años antes de Cristo. Se encuentra una imagen que dice hombre colectando miel, pero cuando uno ve la imagen, los trazos de la imagen, es una mujer la que está colectando miel, porque se ve perfectamente la forma de su cadera, su cabeza más chiquitita, colectando miel en el hueco de un árbol. O sea, la miel es un alimento ancestral. Todas las religiones y creencias mencionan a la miel por sus propiedades curativas, nutritivas, y también lo relacionan con otro tipo de cosas. Yo los invito, después de escuchar este micro, que entren a Google y vean qué significa para las distintas religiones o distintas culturas la famosa expresión luna de miel. No sé si alguna vez se pusieron a pensarlo.
Los argentinos, a pesar de producir mucha miel, somos muy pocos consumidores de miel. En promedio consumimos alrededor de 200 gramos, mientras que los estadounidenses, los europeos consumen alrededor de 1 kilo. Debido a esto, hace 4 años el gobierno nacional inició la Semana Nacional de la Miel, que es una semana en el mes de mayo que termina con el Día Internacional de la Abeja, para tratar de aumentar el consumo de miel en la Argentina. La miel es un alimento, en Argentina está legislado por el Código Alimentario Argentino. Es un alimento energético porque está formado por un 70% de azúcares. Esos azúcares son monosacáridos sencillos como la glucosa y la fructosa. Tiene un 18% de agua y además tiene algunos otros disacáridos como sacarosa, maltosa, vitaminas, minerales, antioxidantes, enzimas que le dejan las abejas. Y a pesar de que esas enzimas que las dejan las abejas, la vitamina, los antioxidantes y tener un 70% de azúcares, es un alimento desde el punto de vista nutricional muy interesante. Esa cantidad de azúcares, esa relación de glucosa y fructosa, que va a depender también de las plantas que visitaron las abejas para obtener el néctar, que es el alimento energético a las abejas, más el polen, que es la fuente de proteína, hace que las mieles tengan diferentes características. Cuando relaciona más, hay una mayor cantidad de glucosa en función de la fructosa, ustedes van a ver que esas mieles cristalizan más rápidamente. La cristalización es un proceso natural de la miel, no nos tenemos que asustar cuando vemos mieles cristalizadas. Prácticamente todas las mieles cristalizan. Hay algunas que lo hacen más lentamente porque tienen una mayor proporción de fructosa. Y hay algunas mieles, como las mieles de Catay, que se producen en la zona del delta del Paraná, en la zona de Buenos Aires, que son mieles que prácticamente no cristalizan. La idea de la caracterización de miel es darle un valor agregado a la miel en origen. Es decir, no toda la miel es igual, hay mieles para todos los gustos, hay mieles más dulces, mieles menos dulces. Entonces, ¿qué significa caracterizar una miel? Caracterizar una miel es en función de un análisis que se llama melisopalinología, donde nosotros buscamos la presencia de granos de polen en la miel. Normalmente, cuando encontramos un grano de polen que se encuentra en más del 40% de su proporción, podemos decir que esa miel es monofloral. Es como el vino. No todos los vinos son iguales, son diferentes. Y la gente a veces nos pregunta, ¿cuál es la mejor miel? La mejor miel es la que a vos más te guste. La miel es un alimento ácido. Hay mieles que son muy dulces, otras que son poco dulces, otras mieles que cuando nosotros las probamos en el paladar sentimos un sabor picante, turgente. Bueno, eso es lo que nos va a hacer que todas las mieles son diferentes. Entonces, la idea es empezar a vender en góndolas mieles que digan, bueno, esta es una miel de tréboles, esta es una miel de eucaliptus, esta es una miel de alfalfa, esta es una miel de citrus, con un valor agregado en origen. Normalmente las mieles más oscuras, que en esta zona no estamos acostumbrados a consumir, la gente cuando los prueba les gusta. Cuando le preguntas cuál compraría, trataría de comprar una miel de pradera, una miel de tréboles, que son mieles mucho más suaves, que cristalizan rápidamente, son mieles dulces, que son las que estamos acostumbrados. Normalmente se dice que aquellas mieles que son más oscuras están asociados a ambientes más autóctonos, en nuestro caso, en nuestra provincia, como la isla y el monte, y son mieles que tienen una mayor concentración de minerales y de sustancias antioxidantes que le hacen que sea un alimento nutriséptico de mayor valor que otro tipo de mieles. Hecho Ciencia. Hecho Ciencia, episodios de comunicación urbano-rural, es un producto de INTA Rafaela, financiado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, en el marco de la convocatoria Proyectos de Comunicación de la Ciencia del 2018 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ASACTEI. La ciencia en tu casa. Un podcast que te cuenta qué se investiga en INTA Castelar. Les damos la bienvenida al primer programa de La ciencia en tu casa, el podcast informativo de INTA Castelar.
Te proponemos contarte en qué están nuestros investigadores, por qué investigan lo que investigan, cómo lo que investigan influye en nuestras vidas, y mientras te lo contamos, te acompañamos en lo que estés haciendo en tu casa. Ya estamos en la puerta. ¿Nos abrís? El INTA comenzó a mapear humedales. Pero, ¿qué son los humedales? Son tierras parcial o totalmente inundadas que tienen animales y plantas. Son ecosistemas muy diversos, productivos y permiten el almacenamiento de agua y la conservación del medio ambiente. El INTA impulsó un proyecto para identificar los humedales que existen en el país y determinar sus usos. Este mapa lo realiza un grupo de especialistas y estará disponible en 2022, acompañado por guías de buenas prácticas construidas junto con las comunidades de esos humedales, para preservar los usos y su conservación. Fabiana Navarro trabaja en el Instituto de Suelos de INTA Castelar, y quién mejor que ella para que nos cuente qué son los humedales. Los humedales son básicamente áreas que permanecen en condiciones de inundación, anegamiento o encharcamiento, o bien poseen la parte superior de su suelo saturado con agua por largos o considerables periodos de tiempo y también con una cierta frecuencia. Son socioecosistemas muy diversos, son altamente diversos. Es decir, si hacemos un pantallazo por todo el país, podemos encontrar humedales de origen marino, costeros a lo largo de toda la costa del mar argentino, por ejemplo, o humedales estuarinos, donde el agua salada se mezcla con el agua dulce, como puede ser en la ría de Río Gallegos, o la bahía de San Borombón, o el mismo delta, o humedales de origen, por ejemplo, glacial o fluvial, como los mallines patagónicos, u otros, por ejemplo, como las vegas de altura a lo largo de los Andes, u humedales de llanura, como son los humedales pampeanos, por ejemplo, los que encontramos, por ejemplo, en la Pampa deprimida en la provincia de Buenos Aires, o en el norte de la provincia de Santa Fe, en los bajos submeridionales, o los esteros, ¿sí? El más conocido, el estero de Liberá en la provincia de Corrientes, o los bañados mismos también hay en la provincia de Corrientes, o por ejemplo el bañado, otro gran conocido, el bañado de la Estrella en la provincia de Formosa. Es decir, hay una gran diversidad de humedales, de tipos de humedales. Ahora bien, todos estos humedales tienen algo en común, y eso es el agua, ¿sí? Que es el elemento principal y que juega un rol fundamental en la determinación de la estructura de estos sistemas y de las funciones ecológicas o de sus funciones ecológicas, ¿sí? Pero más allá del agua, o sea, no es solamente el agua lo que lo distingue, sino también tiene otras características que lo hace distintivo de otros ecosistemas, como son características particulares de sus suelos, los que llamamos suelos de humedales o suelos hídricos. Y por otro lado también presentan una biota, o sea, animales y plantas adaptados a las particulares condiciones de estos ambientes. Ahora que ya sabemos qué son los humedales, ¿en qué consiste su mapeo? Fabiana Navarro. Bueno, digamos que básicamente consiste en decir dónde están los humedales y qué superficie ocupan, por un lado, y por otro lado, qué se está haciendo en ellos, es decir, qué uso se les está dando, todo esto a través de un mapa. Para nosotros, como organismo de ciencia y tecnología agropecuaria, es necesario, sí, contar con el conocimiento del uso en estos ambientes, pero también es necesario brindar información para la toma de decisiones en distintos ámbitos y niveles. Eso por un lado. Pero ahora yendo más a lo técnico, hoy por hoy existen tecnologías al alcance de la mano que permiten una mayor o mejor definición, analizando mayor cantidad de información, pero no solamente en número, sino en diversidad o tipo de información, y hasta de manera tal vez más objetiva. Hay que entender que estos ecosistemas tienen una dificultad intrínseca, ¿sí? para su detección y mapeo.
Estos ecosistemas dependen de la dinámica hidrológica, es decir, dependen de la dinámica del agua a corto y largo plazo. Y una dinámica que, digamos, en la mayoría de los casos se expresa de forma poco visible o poco identificable, ¿sí? Es por esto que se necesita una gran cantidad y variedad de información a analizar. INTA hoy cuenta con esa capacidad técnica y logística para llevar adelante ese desafío. Así es que en su nueva cartera de proyectos propuso como uno de los objetivos del proyecto Humedales, y lo digo así para abreviar el nombre, y es el cual yo coordino, el realizar el mapeo de la distribución y usos de humedales de la República Argentina. La ciencia en tu casa. Un podcast que te cuenta qué se investiga en INTA Castelar. Les damos la bienvenida al primer programa de La Ciencia en tu Casa. Qué bueno que ya estés escuchando La Ciencia en tu Casa. Ahora te cuento otras noticias. Un equipo de investigación del Laboratorio de Virus Equinos del INTA Castelar desarrolló una crema para controlar una enfermedad venérea en caballos. Es un virus que produce lesiones en los genitales tanto de machos como de hembras. Esta crema está teniendo muy buenos resultados para la industria de caballos de polo y de carrera, en la que nuestro país es uno de los principales exportadores. Aldana Bisani, del Instituto de Virología de INTA Castelar, nos cuenta cómo desarrollaron esta crema. Nosotros desde el laboratorio hace ya unos años que venimos trabajando en esta, entre otras, en esta enfermedad, en el exantema coital. Venimos investigando la patogenia del virus y un poco la epidemiología, y en los últimos años nos dedicamos a trabajar sobre alternativas en lo que es la prevención y el tratamiento del exantema, y generamos una crema tópica para su uso en la zona genital, tanto de yeguas como de padrillos. Esta crema contiene un compuesto antiviral que es el ganciclovir, y la crema, se utilizaría para prevenir, no solo para disminuir la excreción de virus al ambiente, lo cual redunda en una menor cantidad de virus en el ambiente disponible para otras infecciones, sino que también acortaría los tiempos de resolución del cuadro clínico y de excreción de virus, para de esta manera poder acortar los tiempos y que los animales vuelvan a ingresar al servicio y no se estiren tanto los tiempos dentro de lo que es la temporada reproductiva. Esta crema trae importantes beneficios en las temporadas reproductivas. Pero, ¿de qué manera se utilizaría? Este tratamiento se utilizaría en animales que están cursando la enfermedad, ya sea clínica o subclínica, pero que tienen un diagnóstico positivo por PCR en el laboratorio previo al servicio, de forma tal que el animal sea seleccionado de acuerdo al resultado del laboratorio, y si es positivo no debe ingresar al servicio. Se trata con este tratamiento, y luego el tratamiento se hace un control posterior para darle de alta y que pueda ser servido en los próximos servicios. Y de esta manera, en el caso de las yeguas, se previene el contagio al padrillo, que es lo que necesitamos preservar, porque, por ejemplo, en la raza de sangre pura de carrera, que los servicios son solos naturales y que dependemos, digamos, del buen estado de salud del padrillo para poder dar estos servicios, necesitamos que el padrillo no se contagie con exantema coital para que de esta forma pueda continuar con la temporada reproductiva. Y en el caso de las yeguas, si la yegua es positiva, aplicándole el tratamiento, acortaríamos el tiempo de resolución y obviamente la excreción de virus al ambiente, para que esta yegua pueda volver al servicio en el menor tiempo posible, ¿sí? Y no dejar pasar tanto tiempo, que es lo que es uno de los inconvenientes de esta enfermedad, que retrasa la fecha de los servicios y de esa forma retrasa también los nacimientos de los potrillos.
Si bien la crema ya está lista y el año pasado fue utilizada en un brote a campo con muy buenos resultados, la misma aún no ha sido transferida al mercado y nosotros nos encontramos realizando los trámites para su registro en SENASA y comenzar con la transferencia a alguna empresa para que pueda estar disponible en el mercado. Palabra y camino. Historias de desarrollo desde el territorio. Soy Fabiana, soy docente y soy de Oliveros. Es una localidad pequeña, es conservadora y tiene un perfil turístico por el río Carcarañá, y la fuente laboral básica de nuestra población son entidades públicas. Nosotros formamos parte de lo que llamamos Oliveros en Red. Esta iniciativa surge desde el INTA, una convocatoria que hicieron por agosto del año 2015, donde empezamos a reunirnos todas las instituciones del pueblo y se sumó gente en particular de la población también, y trabajamos problemáticas que teníamos en visión del pueblo en general, y después nos fuimos enfocando. Ellas fueron las problemáticas como ambientales, de residuos, laborales, educativas. El Vuelvo a Estudiar pertenece al Ministerio de Educación y el impacto fue que muchos jóvenes pudieron a partir de ahí colocarse en educandos y proyectar a partir de este programa, con el cual finalizarían en 3 años en la educación secundaria, tener una proyección de vida mejor, con mayores posibilidades. La serie Palabra y Camino es el resultado del concurso de relatos y entrevistas breves a protagonistas de los proyectos de extensión de INTA. INTA Radio. Somos radio. Somos INTA. Este es un espacio elaborado por el Centro de Educación Agraria número 18. Mi nombre es Agustín Martínez Bacchini, soy biólogo y trabajo en la Agencia de Extensión Rural de Torkins. En esta oportunidad me invitaron para hablar del manejo de árboles frutales en la huerta familiar, o de árboles frutales de traspatio, o por qué no, de pequeños montes frutales de producción familiar. Antes de comenzar, debemos saber que el mantenimiento y la intervención que podemos realizarle a los árboles frutales es muy diferente a las intervenciones que podemos hacerle a los árboles, por ejemplo, como los del arbolado urbano, o árboles donde su función va a ser la de producir sombra o reparo. En general, los árboles frutales requieren de podas anuales y a veces más de una poda al año. Existen distintos tipos de podas y va a depender del objetivo o de lo que queramos producir con esa intervención. De esto dependerá el tipo de poda que vayamos a realizarle al árbol frutal. Tenemos las podas que se llaman en seco, que son las que se realizan cuando las hojas están ausentes. Se le llama periodo de reposo, donde existe muy poco movimiento de savia o directamente no lo hay, que dependiendo la especie puede ir desde junio a agosto. Es donde se le realizan las podas de formación, podas de mantenimiento o fructificación y de rejuvenecimiento a los árboles que son de hojas caducas. La poda de formación es una poda que tiene por objetivo la formación de madera, de engrosar los diámetros de su tronco principal y sus ramas primarias, las cuales tenemos que seleccionar 3 o 4 ramas primarias, y en lo posible que se inserten al tronco principal a partir de los 50 centímetros aproximadamente y en forma radial, separadas lo más equidistantemente posible. A partir de allí se comenzará a trabajar la copa del nuevo árbol frutal. Esta etapa, dependiendo de la especie o variedad y las condiciones ambientales del monte o el patio,
puede llevar de 4 a 6 años de formación. Durante esta etapa, no debemos dejar que se forme fruta para evitar gasto de energía en la planta y que sean destinados a la formación de madera. Asimismo, para evitar posibles derrames a consecuencia del peso de la fruta y de una rama aún débil que pueda quebrarse. Una vez finalizada esta etapa, el árbol comenzará a producir fruta todos los años. En la siguiente etapa se realizan las podas de mantenimiento o fructificación, que serán destinadas a la formación de la copa del árbol frutal y de selección de brindillas y fructificación. Estas ramitas que llamamos brindillas serán las ramas de la última estación y las que más yemas de flor tendrán. Es importante tener en cuenta que debemos podar todos los años para que el árbol no sufra heridas mayores, ya que cada intervención que le hacemos al árbol es una nueva herida y es una potencial ventana de oportunidad para el ataque de enfermedades. Podar los días soleados son los mejores y que los sucesivos días también sean días soleados y dejar cicatrizar sola la herida por lo menos 2 días antes de colocarle ninguna protección. Esta poda también controla la producción de fruta del árbol frutal para que sea estable y produzca de manera estable todos los años. Si no, ocurre que el árbol frutal produce mucha fruta un año y al año siguiente la producción baja significativamente, ya que el gasto de energía el año anterior fue demasiado para el árbol. Cuando realizamos una poda de rejuvenecimiento, lo vamos a hacer en árboles frutales que se encuentran en decrepitud o viejos o que han alcanzado una altura tan grande por no haberle realizado las podas correspondientes años anteriores. En este caso debemos seleccionar las ramas principales o primarias con mejor sanidad y cortarlos a unos 50 centímetros aproximadamente desde su inserción al tronco principal. Luego, en esa misma temporada, dejar que el árbol produzca las nuevas ramas y chupones, que en este caso seguramente servirán para poder volver a formar la nueva copa. Estas son ramas muy vigorosas que crecen verticalmente y poseen entrenudos largos y absorben mucha energía de la planta. En este caso, de podas de rejuvenecimiento pueden ser muy útiles. No así, por ejemplo, en el caso de podas de mantenimiento o fructificación, ya que los mismos se eliminan por generar un gran gasto de energía al árbol y no favorecer la fructificación. Como les dije, son muchos los tipos de podas y uno de ellos es la poda en verde, para árboles de hojas perennes como los cítricos y podas que se realizan durante la estación estival en el caso de los frutales de hojas caducas. Estas podas pueden ser de clareo para sacar o eliminar follaje del centro de la copa, para mejorar su ventilación y evitar enfermedades, o bien para eliminar ramas secas o decrépitas, que es muy difícil de identificarlas cuando el árbol está desprovisto de hojas. Estas podas nunca se realizan en primavera, ya que el movimiento de savia es importante y las heridas pueden tardar muchísimo en sanar y como consecuencia ingresar patógenos que afecten al árbol. Ni tampoco en otoño, época donde los árboles frutales realizan la translocación de las sustancias ricas en azúcares u otras sustancias hacia el tronco, donde quedará de reserva para la próxima primavera y floración. También en esta época existe proliferación de hongos y en el aire puede haber muchas esporas en suspensión. Las podas deben ser lo más prolijas posibles, sin desgarro de corteza y elementos de poda bien afilados y no utilizar la herramienta sin antes higienizarla con alcohol. Pensemos en el árbol y su entorno. Siempre es bueno cubrir el sector de hoyas con plantas florales o cualquier cosa, ya sea mulch o simplemente césped, ya que los árboles frutales y sobre todo los jóvenes árboles también sufren a través de sus raíces, sobre todo en épocas de temperaturas extremas. Además, si utilizamos florales, atraemos insectos polinizadores y benéficos que ayudarán a la sanidad del árbol frutal.
También podemos incorporar, por ejemplo, abonos orgánicos, compost o lombricompuestos, hacer riegos con té de compost y utilizar algunas estrategias agroecológicas que permitan a nuestra fruta no ser atacada por plagas. Se puede poner botellas con pequeños orificios colgadas del árbol con vinagre de manzana en el fondo para atraer insectos perjudiciales para nuestra fruta. Podemos utilizar placas trampa amarillas o azules y además tienen un pegamento donde los insectos quedan adheridos a la misma y sirven de control. Como también podemos utilizar insectos amigos, generando espacios donde ellos puedan instalarse, como un pequeño hotel de insectos que tan lindos quedan en la huerta o en el jardín, grandes borduras de flores, o ser más amigables, por ejemplo, con las avispas, que son unos insectos maravillosos que nos ayudan a controlar las plagas. Otros, como los microhimenópteros, son insectos controladores que habitualmente no conocemos y muchas veces, equivocadamente, tratamos de evitar que estén en nuestros jardines. Los camoatí, que controlan al bicho canasto, y muchos otros, arañas, mantis religiosa, todos forman parte de un mismo sistema, y sin ellos, las plagas encuentran un lugar disponible, libre de enemigos naturales, para poder alimentarse de los frutos. Entender al frutal desde esta perspectiva y su entorno y aplicar diversas estrategias agroecológicas nos van a permitir árboles sanos y frutas sanas, o sea, y en definitiva, alimentos saludables. Muchas gracias. Este es un espacio elaborado por el Centro de Educación Agraria número 18. Hola Fede, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar como cada semana con el espacio de economía. Iniciamos como siempre con el mercado ganadero, presentando los precios pagados en remate feria en nuestra zona. Para terneros hasta 160 kilos se pagó 212 pesos por kilo. Para terneros de 180 a 200 kilos se pagó 206,70 pesos por kilo. Para novillito de 230 a 260 kilos se pagó 193,90 pesos por kilo. Y para novillito de 260 a 300 kilos se pagó 190,50 pesos por kilo. En lo referido a las hembras, los precios fueron para terneras de 150 a 170 kilos, se pagó 192,60 pesos por kilo. Para terneras de 190 a 210 kilos se pagó 193,40 pesos por kilo. Y para vaquillonas de 210 a 250 kilos se pagó 181,50 pesos por kilo. Con respecto a los vientres, la vaca con garantía de preñez usada tiene un valor de 53.700 pesos y la vaca con garantía de preñez nueva se pagó 88.100 pesos. Por otro lado, el índice de arrendamiento es de 188 pesos y el mismo presenta un marcado incremento del 3% en la última semana. Y en lo que se refiere al gordo, en el mercado de Liniers, el novillo entre 400 y 520 kilos registra un valor de 188,90 pesos por kilo. La relación ternero-novillo esta semana presenta un valor de 1,09 kilos de novillo gordo para poder adquirir 1 kilo de ternero, y por otro lado, la relación maíz-novillo presenta un valor de 108 kilos de novillo gordo para poder adquirir 1 tonelada de grano. Bien, esta semana vamos a analizar un poquito la evolución del sueldo de un empleado rural en relación a los principales cultivos realizados en esta región. Vamos a ver un poquito que actualmente se precisan 19,1 quintales de trigo para poder costear el sueldo de un peón único especializado. Este valor es un 28% menor al promedio de los últimos 5 años, que era de 27 quintales. Por otro lado, con respecto a la cebada, actualmente se precisan 20 quintales para poder pagar un salario, y este valor es un 44% menor al promedio desde 2017 a la actualidad. La disminución en la cantidad de quintales requeridos para costear el salario de los empleados se debe al marcado incremento en el precio del grano en dólares y sobre todo en el caso de la cebada. Bien, ahora con respecto a los granos vamos a continuar hablando un poquito del valor de los cereales comercializados en nuestra región esta semana.
Se registra una disminución en la cotización del maíz, del trigo y de la soja. El maíz presenta un valor de $216 la tonelada, con una disminución del 1,4% en los últimos días. Por otro lado, el trigo también presenta un menor valor esta semana, cotizando a $214 la tonelada, y se redujo ese precio en un 1,6%. Por último, la soja disponible cotiza actualmente a $325 la tonelada, presenta la mayor disminución en todos los granos, con una reducción del 3% en su precio. Por último, la cebada forrajera se mantiene estable en $215 la tonelada. Bueno, Fede, eso es todo por hoy. Nos encontramos nuevamente el próximo sábado. COVID-19. Si participás en la venta o distribución de bolsones de verdura de la agricultura familiar, tené en cuenta las siguientes recomendaciones en los lugares de concentración y distribución de los bolsones. Extremá las medidas de limpieza en las manos con alcohol en gel o alcohol al 70%. Utiliza guantes, barbijos, cofias o cubrite el cabello. Tener disponible desinfectante para limpiar con frecuencia los lugares comunes y en especial aquellos donde se apoya alimento. En caso de utilizar dinero en efectivo, desinfectate las manos luego de cada venta. Evita que se junten muchos consumidores, controla el ingreso y ordena por turno. Garantiza entre los consumidores la distancia de 1,5 metros entre personas. Recuerda con folletería y cartelería las condiciones básicas de la higiene para evitar contagios. Coordina los turnos para reducir la permanencia de los trabajadores y consumidores en el lugar de concentración y distribución de los bolsones de verduras. Protege los alimentos en lugares adecuados sanitariamente y que solo acceda a las personas encargadas a la distribución y venta de los mismos. Al concluir la distribución, limpiar y desinfectar bien las instalaciones. En caso de utilizarse mochilas o cajas de traslado puerta a puerta de las verduras, desinfectarlas previamente con alcohol al 70% y agua o lavandina diluida en agua. En caso de utilizarse autos, motos o bicicletas, lavalas y desinfectarlas previamente en los lugares habilitados para tal efecto. Soy Natalia Silva Furlani, trabajo en el IPAF Cuyo, en la provincia de San Juan. Soy Rosana Rodríguez, pertenezco a la huerta comunitaria del Colectivo Popular de Oreta P, de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Soy Reina Luján, de Bajo Hondo, y pertenezco a la Asociación de Pequeños Productores General Belgrano. Mi nombre es Teresa Gallardo, represento al centro vecinal La Aguadita Chamical y soy artesana. Mi nombre es Liliana Jiménez. Con mi familia somos agricultores familiares en la localidad de Cañuelas. Soy de la cooperativa APF de Cañuelas, que es la Asociación de Productores Familiares, y participo activamente en el MAELA, que es el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. Las recomendaciones que escuchaste en voces de productores de la agricultura familiar y trabajadores de organismos públicos fueron realizadas por la Universidad Nacional Arturo Jaureche, INTA, SENASA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Escuchalas en INTA Radio. Mujeres que decimos lo nuestro. El espacio del INTA para conocer los aportes, las miradas y los desafíos de ellas en la nueva ruralidad. Soy Mercedes Bodrero, soy becaria INTA CONICET y me desempeño en el área de desarrollo. Trabajo con cuestiones asociativas y con el arraigo de los jóvenes en el agropampeano sobre todo. Y pensando en esta cuestión de que el arraigo es mucho más fácil cuando se trabaja de forma asociativa, ¿no? Cuando se empiezan a generar lazos de solidaridad para poder insertarse y empezar a producir formalmente. Yo empiezo militando en la Federación Agraria a los 22 años. Y la Federación Agraria tiene esto de pensar la cuestión gremial por un lado, pero por el otro lado la cuestión asociativa como forma de producir. Entonces, bueno, veníamos trabajando desde ahí, venía trabajando además con jóvenes rurales del resto del país, que tienen características completamente diferentes a las que tienen los jóvenes en el agropampeano, condiciones completamente diferentes, producciones diferentes y formas de pensar y construir también diferentes.
pero creo que ese bricolage que te da las diferentes zonas es lo que hace más rico y lo que por ahí cuando se juntan entre ellos puede lograr que el resultado sea diferente y sea más enriquecedor todavía. Entonces arranco ahí, estoy muchos años en la Federación Agraria trabajando con jóvenes y a los 32 me postulo para una beca cofinanciada de INTA CONICET con la idea de entrar con un enfoque sociotécnico, esto de no pensar solamente en un abordaje tecnológico, sino pensar también lo social de eso tecnológico y lo tecnológico de lo social. Y bueno, nada, ingreso a los 32, casi con el límite de edad en ese momento, porque después se saca el límite de edad, pero en ese momento sí tenías que solamente podías tener hasta 32 años para postularte. Con el aditamento de que si tenías un hijo menor de 2 o 3 años, podías extenderte un año más, que en mi caso era así de hecho. Y bueno, hoy estoy haciendo mi tesis doctoral sobre jóvenes en el agro con una cooperativa de acá de Marco Juárez, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y negociando con mi hija los tiempos extras para poder avanzar en la tarea de investigación. En ese momento veníamos trabajando con el área de desarrollo, que en ese momento era la agencia de extensión. De hecho, la Federación Agraria, los jóvenes del Centro Juvenil y la cooperativa en particular, esta que es el resultado del Centro Juvenil, venían trabajando en el Consejo Asesor de la agencia. Entonces fue como más o menos seguir trabajando con ellos y tratar de seguir hilvanando y trabajando con otras organizaciones que tienen que ver con el agro o que tienen que ver con la dinámica de Marco Juárez, que no es una dinámica solamente urbana, digamos. Entonces es como seguir trabajando en la misma línea y poder de alguna manera abrir el panorama para trabajar con otras organizaciones que hacen a que las organizaciones en sí, cuando se juntan con otras, sean más fuertes y tengan más presencia territorial, ¿no? La mayoría arranca con ayudando a sus padres, por ejemplo, en el agro, comercializando con cuentas de sus padres. O sea, lo que cuesta por ahí es entrar en la formalidad de ser el productor agropecuario y tener el capital para poder empezar a comercializar, ¿no? Entonces muchos no participan de las cooperativas ellos directamente, sino que participan sus padres. Y es como un proceso que se empieza a dar posterior, digamos, cuando ya el padre empieza a dar el relevo generacional. En el caso de esta cooperativa puntual, ellos empezaban a generar ellos propios producciones alternativas a lo que es el agro de esta zona, que no es trigo, maíz y soja, sino que empezaban a producir cerdos en conjunto, empezaron a producir specialities, bueno, algunos tenían emprendimientos de codornices, ponedoras, y eso lo que fue haciendo la cooperativización de estos jóvenes fue logrando de que ellos empiecen a formalizarse como productores y empezar a tomar decisiones y ampliar su panorama productivo, adquirir créditos por medio de jóvenes emprendedores, etcétera. Bueno, y la cooperativa lo que hizo fue darles eso, ¿no? Fue darles el capital como para poder insertarse productivamente. Definitivamente creo que es el empuje que tiene la juventud y el cambio de paradigma para con el agro tradicional. Creo que empezar a pensar, a dejar la queja y a proponer un poco más y a cambiar el tradicional de cómo se tiene que producir y empezar a pensar un poco más responsablemente para con el medio y para con la sociedad. INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ante el problema de resistencia a los antiparasitarios que se presentan en muchos establecimientos ganaderos, el INTA Balcarce firmó un convenio con la cabaña Flores Chicas para evaluar esta resistencia en los terneros. Vamos a hablar sobre este tema con Julio Burges, especialista del INTA Balcarce. Julio, ¿cuáles son los problemas y las pérdidas que generan los parásitos gastrointestinales? Bueno, los parásitos gastrointestinales es un problema que hemos tenido, es histórico en la ganadería vacuna porque se desarrollan sistemas pastoriles en donde los parásitos cumplen parte del ciclo en los animales y parte en las pasturas. En situaciones de equilibrio, bueno, hay para todos y los animales producen bien, pero frecuentemente los parásitos gastrointestinales en algunas categorías de animales pueden tornarse en un serio problema que afecta
la tasa de crecimiento y engorde que tenemos de los animales. Concretamente las categorías de recría son las más susceptibles porque tienen menos habilidad para resistir a los parásitos. En las últimas décadas un poco se nos ha complicado el manejo de los parásitos en los sistemas de producción vacuna por la aparición de la resistencia a los productos que utilizamos para controlarlos, lo que se conoce como resistencia a los antihelmínticos, y un poco es agravado por la cuestión de que vemos una cierta lentitud en la aparición de nuevas drogas que permitan la lucha contra los parásitos y convivir con el tema de bajos niveles de resistencia a los antihelmínticos. En ese contexto, en el INTA Balcarce yo trabajo en el grupo de sistemas de producción y estoy en íntimo contacto con varios grupos de trabajo cada uno trabaja en distintos aspectos del sistema, contribuyendo. En este caso concreto, el contacto con el grupo de parasitología del Departamento de Producción Animal de INTA Balcarce, donde con la doctora Mercedes Lloveras venimos trabajando de hace tiempo en el manejo de los parásitos en estos sistemas de producción que desarrollamos en la Reserva 6 del INTA Balcarce, que tienen que ver con evitar el abuso y intentar técnicas de uso de antiparasitarios en momentos apropiados y cuando es necesario y no abusar de él para evitar que prospere la resistencia en los parásitos a los antihelmínticos. En ese contexto hemos iniciado ahora por convenio con una cabaña, Flores Chicas, de la Asociación de Alberto Aresco, que vienen trabajando ellos en otra línea que puede contribuir al manejo de estas enfermedades y sobre todo teniendo en cuenta por la importancia, por la posibilidad de que la resistencia a los antihelmínticos se torne en una dificultad. Y esta otra nueva vía es la vía de resistencia de los animales a los parásitos. La vía genética puede ser entonces una alternativa adicional para luchar contra este flagelo de la producción. Y en este contexto firmamos un convenio en el cual la idea es evaluar en la Reserva 6 genética que produce esta cabaña, Flores Chicas, en la cual ellos piensan que hay una cierta resistencia de sus animales o de los animales elegidos a los parásitos. Todavía no tienen información concreta, ¿no? ¿Cuándo van a tenerla? Claro, correcta tu pregunta. Sí, este convenio es reciente y bueno, en estos procesos ganaderos los ciclos llevan su tiempo. Lo que hemos hecho hasta ahora es, el año pasado hicimos una inseminación sistemática de unas 100 vacas y este año tenemos nacidos unos 55 terneros de esa cabaña, de 3 padres, en los cuales tenemos que hacer las evaluaciones que se van a iniciar a partir del destete. En este momento los terneros tienen 2-3 meses de edad. A partir del destete se van a iniciar los trabajos de evaluación a nivel de campo. La idea es, al destete se van a desparasitar todos los terneros, se van a colocar en igualdad de condiciones, vamos a hacer un muestreo previo de HPG. HPG es un muestreo que se hace de materia fecal de cada ternero y se cuentan los huevos de parásitos por gramo de materia fecal, por eso HPG, para tener una información de arranque. Se van a colocar a cero todos los animales y se van a evaluar durante todo el otoño-invierno hasta que alcancen el nivel de conteo que por norma de manejo tenemos estipulado el tratamiento del lote completo de animales, sean de esta experiencia o cualquier otro que estemos trabajando en la Reserva 6. Cuando alcancen 200 HPG, lo que vamos a hacer es evaluar individualmente a cada uno de los animales de los distintos padres que estamos evaluando para cotejar si hay diferencias entre las distintas líneas que esta cabaña pretende evaluar. ¿Cómo es el trabajo que realizan en la Reserva 6? En la Reserva 6 es una unidad de cría con larga trayectoria, tiene
más de 60 años funcionando aquí en Balcarce. Creo que es la más antigua unidad de producción que tenemos en el INTA, y en ella realizamos estudios de investigación con enfoque sistémico, o sea, la productividad del sistema, producción de carne y resultados económicos, y también nos dedicamos a hacer algo de extensión, y solemos organizar jornadas en las que recibimos a productores y estudiantes, un par de jornadas al año, así que en algunas de ellas veremos más adelante resultados de estos estudios. Perfecto. Bueno, muy bien, Julio, muchas gracias. Gracias a vos. Conversábamos con Julio Burges, especialista del INTA Balcarce. INTA Informa Podcast. Más información en intainforma.inta.gov.ar. INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En el marco de un convenio firmado por el INTA y el PERMER, un programa del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, se entregaron alrededor de 500 boyeros solares a familias productoras de Salta y Jujuy, con el objetivo de reducir los costos y mejorar el pastoreo del rodeo en esas zonas. Vamos a hablar sobre este tema con Fernando Echazu, extensionista de la Agencia de Extensión Rural Humahuaca. Fernando, ¿cuál es la función de estos boyeros solares? Nosotros desde Humahuaca estamos trabajando en la zona de Humahuaca y Iruya, y estos boyeros vienen a cubrir una necesidad de hace mucho tiempo, muy sentida, particularmente de los ganaderos, que en nuestra zona en general tienen bovinos, caprinos y algunos camellos. ¿Y cómo funcionan estos boyeros solares? Bueno, los boyeros solares tienen básicamente algunos componentes que permiten trabajar en base a la energía solar, ¿sí? Como su nombre. En este caso son módulos que permiten básicamente llevar este tipo de tecnología a zonas donde no tenemos tendidos de energía eléctrica, y en este caso lo que nos permiten es trabajar en donde solamente se hace pastoreo con personas, o sea que toda la persona tiene que estar cuidando todo el día el ganado. Estos boyeros nos van a permitir otro manejo diferencial, ¿no? Que las personas que están dedicadas al cuidado puedan hacer otras tareas. Ahora, ¿cómo trabajó el INTA con el productor familiar para que pueda adaptarse a esta tecnología? Bueno, este relevamiento se comenzó hace bastante. Como te decía, es una necesidad muy sentida en general en toda la región, pero particularmente nosotros empezamos haciendo un relevamiento de cuáles eran los productores posibles a recibir estos boyeros hace un tiempo atrás. Luego de entrevistas con ellos para ver cómo lo utilizarían y la factibilidad, se elaboró un listado que es el que se incluye en el convenio, y hoy estamos haciendo la distribución y capacitaciones y formación de los productores en el uso de los boyeros. Esto involucra, bastantes cambios, si se quiere, en la forma de manejo tradicional. O sea, actualmente ellos, como te decía, trabajan haciendo pastoreo con una persona que se dedica todo el día al cuidado de la hacienda, y esto va a involucrar un cambio, van a poder utilizar esta tecnología y disponer de más tiempo para otro tipo de tareas y otras actividades, ¿sí? Y además nos involucra en una nueva tecnología, si se quiere, en lo que es el uso de energía solar, porque si bien el boyero en otras regiones del país está muy difundido y se utiliza desde hace muchos años, en esta zona no es tan frecuente, y la energía solar también en el campo no es lo más frecuente y no es lo que más se utiliza, ¿no? Entonces, por los dos lados nos representa un desafío y un trabajo junto al productor. Ahora, esto surge en el marco de un convenio de cooperación técnica con PERMER. ¿Cómo surge esto? El convenio de cooperación técnica con PERMER es una iniciativa de ambas instituciones. La idea es poder llevar, como decía, tecnologías de energía renovable. En este caso se empezó con boyeros, pero luego continúa con bombas y con otro tipo de tecnología, pensando en esto, en la difusión de la energía solar en regiones donde no es tan frecuente la utilización y donde es necesario trabajar con el productor en la implementación, en la adaptación, en los conocimientos para utilizarlo, ¿sí?
A partir de esas necesidades que hace el convenio, lo que permitió, un financiamiento importante, ¿sí? Porque la inversión de ambas instituciones es muy importante para lograr que lleguen los boyeros, y que podamos contar con listados de beneficiarios por cada zona, ¿sí? El principal requisito era de que estuvieran aislados de la fuente de energía convencionales, de energía corriente, y que pudieran luego implementar la tecnología. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por la información que nos brindaste. No, por favor, muchas gracias a usted por la nota y saludos a toda la audiencia. Conversamos con Fernando Echazu, extensionista de la Agencia de Extensión Rural Humahuaca. INTA Informa Podcast. Más información en intainforma.inta.gov.ar. Y así pasó un nuevo programa de INTA en Acción. Espero que se les haya sido útil, que lo hayan disfrutado, tanto como nosotros. Un mensaje que surge de la numerosa cantidad de inscriptos por emprendedorismo en el curso taller que inició esta semana es: no permanezcamos solos. Juntemos en momentos de crisis, trabajemos juntos de manera asociativa, busquemos todas las oportunidades para crecer y para progresar, y no nos quedemos solos en la tristeza. Salgamos para adelante y salgamos juntos para adelante. Bueno, nos vemos la semana que viene en este espacio de comunicación que es INTA en Acción. Esto fue INTA en Acción, una producción de la Agencia de Extensión Bahía Blanca del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. La actualidad de productores, empresas, instituciones y profesionales protagonistas del sistema agroalimentario regional y nacional vuelve el próximo sábado a las 12 por AM 1240, Radio Universidad.